Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Hay noches que no se olvidan por más años que pasen. Y no porque pasara algo bonito, sino porque todavía, hoy a veces, cuando estoy solo, siento que eso sigue ahí, esperando encontrarme solo y tomar venganza por no haber aceptado su trato. Todo empezó cuando trabajaba de noche en una gasolinera de carretera, allá en el estado de Campeche, por La Libre, una de esas donde no hay nada a los lados más que monte y brechas de terracería, y que de noche se siente más solitaria que nunca. Yo era el que se quedaba el turno más jodido, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya sabes, uno necesita la chamba y no es como que hubiera muchas opciones allá. En ese entonces, bueno, y hasta la fecha, los sueldos de los trabajos normales eran muy malos, y pues no pagaba tan mal. Y si le sumábamos las propinas que algunos conductores nos daban por limpiar el parabrisas, pues nos iba bastante bien. La estación era una de Pemex, viejita, de esas con techos de lámina y con un solo baño que compartían clientes y empleados. Afuera teníamos 2 bombas, una para máquina y otra para diésel, nada moderno. Dentro había un cuartito con rejas, el refrigerador con aguas y refrescos, papitas y un par de sillas viejas. Eso era todo, y normalmente no pasaba nada. Una que otra troca viajando de madrugada, algún trailero, uno que otro loco. Pero nada como eso que me sucedió. Esa noche en particular era jueves. Lo recuerdo muy bien porque había partido de la selección mexicana y nadie pasaba por la carretera. Todos estaban atentos al partido temprano por la noche, por lo que no había mucho tráfico. Estaba tranquilo, sin lluvia, pero con ese aire caliente que a veces trae el monte, que sopla bajito y parece que alguien le respira en la nuca. Eran como las 2 de la mañana, cuando vi venir una persona caminando desde la carretera, pero por la brecha de terracería. Me pareció raro porque no había forma de que alguien anduviera por ahí sin coche. El pueblo más cercano estaba a casi 30 kilómetros y por esa zona no hay rancherías ni nada en medio. Pensé que tal vez había descompuesto su carro en medio del camino, o que quizás se había quedado sin gasolina y que estaba buscando ayuda. Al principio eso quise pensar para no preocuparme de más, pero la verdad es que si lo pones en retrospectiva, un sujeto caminando en medio de la nada y de madrugada, pues sí es de ponerse nervioso. El tipo iba vestido con ropa vieja, negra, no sucia pero como muy antigua, como de manta, como si fuera otra época. Caminaba derechito pero sin prisa. No sé cómo explicarlo, pero desde que lo vi sentí algo en el pecho, como si me bajara la presión. Se me puso la piel de gallina y no por miedo, sino por algo, como un aviso, más que un aviso, como una advertencia. Se paró junto a la bomba magna. No traía coche, no traía garrafa, solo me miró y no dijo nada. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo, y entonces sí habló. Me dijo con una voz que no parecía salir de su garganta, que más bien venía como si hablara desde el aire. Aquí se cruzan muchas almas solas. ¿Quieres hacer un trato? Creí que estaba loco. Pensé que era un sujeto bajo los influjos de sustancias ilegales, o uno de esos que hablan con el diablo. Me dio risa, la neta. Le dije que se largara, que no anduviera con sus tonterías, que si quería pedir dinero o comida, que lo dijera bien, pero que no anduviera diciendo sus chingaderas. Y ahí fue donde lo vi sonreír. No sé si decir que tenía dientes, más bien era como una línea de sombra que se abría y se doblaba, como una mueca que no era humana. Dio un paso hacia mí y dijo: «Tú tienes la llave, yo solo recogeré». Ahí sí se me congeló la sangre. Cerré la ventanilla de golpe y me metí al cuartito. Agarré la lámpara y fui al fondo, a revisar si no había nadie más. Estaba solo. No había cámaras, no había alarma, solo mi celular que en ese momento no tenía señal. Me quedé un rato encerrado, mirando por la rendija de la puerta. El tipo ya no estaba. Supuse que se había ido, pero no me tranquilicé. Tenía esa sensación en el estómago como de querer vomitar. No sabía si tenía miedo o si simplemente me estaba sugestionando. Y entonces, como a las 3:40 de la madrugada, empezó. Primero fueron los ruidos en el techo. Pensé que era un mapache o un gato grande, pero luego sentí como crujía la lámina, como si alguien estuviera caminando sobre ella, despacio.
como si supiera exactamente por dónde pisar para que se escuchara. No eran pasos rápidos, eran lentos. 1, 2, 3. Me asomé por la puerta. Afuera no había nada, pero arriba, sobre el techo de la tienda, se proyectaba una sombra. La luz del poste apenas alcanzaba a dibujarla. Era una figura encorvada, muy alta, con algo que parecía tener cuernos o ramas. No lo sé, no se movía, pero sabía que estaba mirando hacia donde yo estaba. Y luego se escuchó ese sonido, un graznido horrible, como si un cuervo enorme chillara, pero con eco, como si esa cosa tuviera varias gargantas. Fue tan fuerte que sentí un zumbido en el oído. Me agaché por puro instinto, sentía que me estaba volviendo loco. Corrí al baño, cerré la puerta con seguro y me senté en el excusado, con las manos en los oídos. Escuchaba cómo la lámina vibraba, como algo pesado se arrastraba por encima, y de pronto, silencio, silencio absoluto. Ahí fue donde peor me sentí porque el silencio era demasiado perfecto. No había ruidos de animales, de grillos, no había viento, no había nada, como si todo hubiera dejado de existir. Me quedé ahí encerrado hasta que empezó a amanecer. Abrí la puerta despacio como si todavía estuviera ahí, pero no vi nada. La bomba estaba cerrada, el refrigerador seguía encendido. Todo parecía normal, pero el ambiente no era el mismo. Era como si el aire estuviera sucio, cargado, contaminado de algo invisible. No dije nada a nadie, solo mandé un mensaje a mi encargado y le dije que renunciaba. No volví, y desde entonces, aunque ya pasaron varios años, he escuchado cosas. Gente que pasa por ahí que a veces dice, cuando hay luna llena o mucha neblina, se ve como una sombra caminando sobre el techo. Según dice, nunca la atrapan, ni tampoco nunca la ven bajarse, pero todos coinciden en algo. Dicen que parece que busca algo o alguien. No volví a trabajar de noche después de eso. Cambié de ciudad, de oficio, incluso dejé de manejar por las noches. Me metí a trabajar en un taller mecánico, puro horario diurno. Me decía a mí mismo que ya estaba, que eso solo fue una mala experiencia, una confusión, que el cansancio, el insomnio, el calor de la carretera me habían jugado una broma pesada. Pero no fue así. Me costó entenderlo, me costó aceptarlo. Unos meses después de renunciar, me buscó un ex compañero de esa gasolinera. Me dijo que el nuevo turno nocturno no duró ni 2 semanas, que un chavo joven que contrataron salió corriendo a medianoche, gritando que algo se había bajado del techo y le hablaba por la espalda. Dejó su cartera, su celular, todo. Horas después, me encontraron caminando sin rumbo por la carretera. No quiso hablar con nadie. Ahí fue donde supe que no estaba loco, que esa criatura era real. Y aunque ya me había ido y no trabajaba ahí, esa sombra no me soltó del todo. A veces la sentía, en el trabajo, en la casa, incluso en los sueños. No la veía de frente, pero la presencia, esa sí la sentía. Como si algo me estuviera esperando desde las orillas, como si hubiera dejado algo abierto esa noche, una puerta invisible. Pero el verdadero infierno comenzó un año después. Una madrugada me desperté de golpe, con un zumbido horrible en el oído, justo como aquella vez que escuché ese graznido. Me dolía la cabeza como si me la estuvieran aplastando. Fui al baño, me vi al espejo y juro por Dios que por un segundo mi reflejo sonrió mientras yo no lo estaba haciendo. Ahí fue donde empecé a perder el control. No dormía, no comía, me quedaba horas sentado en la sala, sintiendo que algo me estaba acechando, que respiraba muy cerca de mí. Los focos empezaban a fundirse, los aparatos se apagaban y encendían. Incluso el perro del vecino ladraba como loco cada vez que me le acercaba a la reja. Fui con un sacerdote, un curandero, hasta con la señora que leía las cartas, pero nadie me supo dar respuesta. Todos decían lo mismo, que había una sombra pegada a mí. Era no un demonio como tal, pero sí algo viejo, algo que no venía del infierno, sino de un lugar más antiguo, de antes de los hombres. Y ahí fue donde lo entendí. Esa noche, cuando el hombre delgado apareció en la gasolinera, yo no le abrí una puerta, le di permiso. Me ofreció un trato. Lo acepté con palabras, pero tampoco lo negué con convicción. Me reí, me burlé, y él tomó eso como una invitación. Y desde entonces esa cosa venía conmigo, y yo sin saberlo andaba cargando algo que no era mío, o que ya lo era, pero no debía de serlo. Pasaron semanas donde intenté ignorarlo, pensé incluso en quitarme la vida. Me encerré, no hablaba con nadie, tenía miedo de que si dormía ya no despertara, o peor, que despertara en otro lado. Una madrugada cerca de las 3:33, el refrigerador de mi casa se abrió solo. Yo estaba tan cansado de tener miedo que me levanté con rabia y grité: ¡Ya basta! ¿Qué quieres de mí? ¡Déjame en paz! Y entonces se volvió a escuchar ese graznido,
pero no desde el techo de mi casa, sino desde adentro. No fue fuerte, fue suave, casi como una burla. Salí corriendo, literal, sin zapatos. Solo estaba vestido con los boxers y así me fui corriendo. Me fui a casa de un compa que vivía en la otra cuadra. Le conté todo y me creyó, pero no sabía qué hacer. Simplemente me dejó quedarme y ahí tuve mi última pesadilla. Soñé que estaba otra vez en la gasolinera, pero esta vez era diferente. No había luz, ni bombas, solo el cuarto y ventanas, y yo estaba dentro, encerrado. Afuera escuchaba pasos, muchas voces, gente como llorando y gritando. Y de pronto se hizo silencio, y del techo bajó una figura, colgando, como si se descolgara con los brazos torcidos. Tenía una sonrisa en la cara, no tenía ojos, solo sombra, y me decía: ahora te toca a ti cosechar. Ahí desperté, empapado en sudor, respirando como si me hubiera ahogado. Después de eso decidí volver, no a trabajar como tal, claro, sino a cerrar el ciclo. Renté un carro y manejé hasta esa vieja gasolinera. Ya estaba abandonada, tenía cinta de precaución en la entrada. La habían clausurado después de que otro empleado desapareciera. Nadie supo qué pasó. Dijeron que era un lugar embrujado, que ni siquiera los delincuentes se querían parar por ahí. Me detuve frente a la bomba donde vi al tipo por primera vez. Me quedé ahí parado sin decir nada. Cerré los ojos y sin saber por qué, simplemente dije: no acepto el trato, no quiero estar aquí, no es mi lugar. Y algo se movió en el techo. No lo vi, pero lo sentí. No sé si eso sirvió de algo, pero desde esa noche ya no escuché el graznido. No volvió tampoco el zumbido. Ahora puedo dormir. Todavía tengo pesadillas, sí, pero ya no son como antes. A veces me pregunto si esa sombra se fue, o si solo está esperando a que alguien más le dé la oportunidad de regresar. Porque yo sé lo que vi, lo que sentí, y no era cosa de este mundo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando cierro los ojos, a veces lo veo en sueños de otra gente, como si hubiera dejado su marca en mí, y ahora fuera una especie de señal, como si fuera un anuncio, como si ahora yo cargara la historia para que otros no cometan el mismo error. No todos los que caminan por la carretera están perdidos, algunos están cazando. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no sé si alguien me crea, pero después de esto dejé de decir eso no existe, porque lo viví, y por más vueltas que le doy no hay explicación. Ese pinche recuerdo se me quedó grabado como si estuviera viviendo en bucle, como si lo volviera a pasar cada que cierre los ojos. Todo pasó hace como 2 años, no fue en época de lluvias ni nada, era clima seco, normal, de esas madrugadas tranquilas pero pesadas, en las que el silencio te suma en los oídos. Yo venía de Chihuahua, con destino a San Luis, con un cargamento de refacciones. Esa ruta ya me la sé de memoria. La he hecho tantas veces que puedo adivinar los baches antes de que caigan ellos. Esa noche me tocó salir tarde. Eran como las 10:30 cuando crucé la salida, y para la medianoche ya llevaba un buen avance. Venía con buen tiempo, no había tráfico ni retenes, nada raro. Hasta que me dio esa pesadez en los ojos, ya sabes, esa que empieza como hormigueo en los párpados y luego la cabeza te empieza a pesar como un costal mojado. Era claro que necesitaba pararme un rato, así que decidí frenar en una gasolinera que siempre está de paso. No recuerdo bien el nombre, pero era una de esas que está a la altura de un pueblito medio olvidado, antes de agarrar la brecha más larga de la autopista. Esa estación es viejita, de esas que tienen toldo de lámina blanca con el logo ya despintado. Hay una tiendita pegada y una banca afuera donde se sientan los que cargan en la madrugada. Llegué como a las 12:40 de la noche. Estacioné, bajé a estirar los pies, fui al baño y me compré un café y un gansito. Recuerdo clarito un señor viejito que estaba atendiendo en la tiendita. Tenía una lámpara de esas amarillas que cuelgan del techo. Me llamó la atención que el foco se apagaba y encendía como si le fallara el contacto. Le pagué, salí y me quedé un rato ahí nomás, tomando café. Había una calma que se sentía pesada, como si el aire mismo no quisiera moverse. Me subí de nuevo al tráiler y avancé. Prendí la música bajita y me mentalicé a seguir derecho hasta el amanecer. No había señal de radio, solo era estática entre una canción y otra. Avancé como 1 hora y media, quizás más. Todo estaba oscuro, la carretera estaba sola y ni un alma se veía cerca. Me enfoqué en seguir el carril y no seguir los ojos. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, la carretera empezó a sentirse familiar. Me dije a mí mismo: «Ah, chinga, ya había pasado por aquí, ¿no?». Pero lo tomé como una fatiga mental. A veces uno entra en piloto automático y se confunde, así que no le di mucha importancia. Pero conforme avancé, vi a lo lejos una estructura con luces, y en cuanto me acerqué más, se me fue la sangre hasta los pies. Era la misma gasolinera,
la misma banca, la misma tiendita, el mismo toldo con la lámina despintada. Incluso el mismo letrero de promociones, con el precio del café a 19 pesos. Frené en seco, literal. Apagué el motor y me quedé viendo como idiota, sin saber qué pensar. Bajé del camión, caminé hacia la tiendita y ahí estaba el mismo señor viejito, el mismo chaleco y la misma cara de cansancio, y el mismo foco parpadeando. Me saludó igual, como si no me hubiera visto antes. Me preguntó si quería algo. Yo no supe ni qué responder. Fue como un déjà vu, pero tan exacto que me entró un miedo raro, como cuando te das cuenta de que algo no cuadra, pero no sabes por qué. Le pregunté qué hora era y me dijo que eran las 12:42. Eso fue lo que me reventó la cabeza. Yo había pasado por ahí más de una hora atrás y seguían siendo las 12:42. Pensé que el reloj del señor estaba mal, así que chequé el mío, pero también decía 12:42. Revisé mi celular y lo mismo. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo me decía que debía largarme de ahí, pero algo más fuerte me decía que si me iba sin entender qué estaba pasando, iba a volver a aparecer otra vez. Pregunté si había otro camino o alguna desviación que pudiera haber tomado sin darme cuenta, pero el señor solo me dijo: aquí solo hay una carretera, joven. Si la sigue derecho, va a salir de todo esto. ¿Salir de qué?, le pregunté, pero no respondió. Solo me vio como sabiendo algo que yo no sabía. Volví a subir al camión. No había dormido, no me había desviado, no me había detenido en ningún otro lugar. No había forma de que hubiera regresado a la misma gasolinera, y mucho menos que fueran exactamente las mismas condiciones. Todo era exactamente igual, idéntico. Pero el detalle más escalofriante, y que no me di cuenta hasta después, fue que el café que había comprado en la primera parada seguía caliente, y el gansito seguía a medio comer en la bolsita del asiento. Me quedé sentado en la cabina como 20 minutos sin moverme. Afuera todo seguía exactamente igual. Las luces de la estación fija, parpadeando apenas. Ni un carro más en la bomba, ningún cliente, ningún ruido. Nada, solo el zumbido leve de los focos y el reloj marcando siempre las 12:42. Intenté encender el camión para largarme, pero el motor no respondió. Giraba y giraba, pero no prendía. Empecé a ponerme nervioso. Estaba sudando, no por calor, sino por esa pinche ansiedad que sientes cuando sabes que algo no está bien y que ni siquiera tiene sentido. Bajé de nuevo, caminé alrededor del tráiler, tratando de encontrar alguna señal de algo que se movía, pero no. Era como si el tiempo estuviera atrapado. De pronto empecé a escuchar un chirrido, una especie de risa, como cuando pasa aire por una tubería oxidada. Me quedé quieto, no sabía de dónde venía. Caminé despacio hacia la tienda otra vez, pero ahora las luces del interior estaban apagadas, como si nunca hubieran estado prendidas, como si todo lo que había vivido antes fuera una repetición vacía. Empujé la puerta y esta vez estaba cerrada. Le pegué un par de veces hasta que escuché una voz, no detrás de la puerta, sino detrás de mí. Ya no te toca irte todavía. Me giré inmediatamente y ahí estaba, el viejito, pero ahora con una mirada completamente distinta. Ya no era amable ni neutro, me estaba viendo como si me conociera, como si supiera cada rincón de mi mente. ¿Quién eres?, le pregunté con un nudo en la garganta. Tú me abriste la puerta, muchacho. Fuiste tú el que volvió aquí. No todos regresan, pero tú sí. Yo no entendía nada, y para serte honesto, no recuerdo con claridad si lo escuchaba con los oídos o si su voz me estaba entrando directo a la cabeza. Era como un eco espeso que se clavaba detrás de los ojos. De pronto, sentí que el ambiente se apagó. El cielo se puso más negro que nunca. El frío ya no era brisa, era una presión como si el aire se hubiera convertido en agua helada. Empecé a escuchar voces, no del viejito, de muchos, pues que murmuraban cosas en un idioma que no entendía, mezcladas con sollozos y quejidos lejanos, como si alguien estuviera sufriendo, no de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. Quise correr hacia la carretera, dejar ahí el tráiler, todo, pero en cuanto puse un pie fuera del terreno de la estación, el cielo cambió otra vez. Volví a ver la estación delante de mí, como si me hubiera teletransportado otra vez al mismo punto, aunque yo mismo la acababa de dejar atrás. Volví a la cabina completamente sacado de onda, y en eso el radio del tráiler se encendió solo. No la música, sino el radio de banda ancha. Esa madre ni la uso casi, y empezó a escucharse una interferencia. Y entre todo eso se coló una voz. Adelante, adelante, reportándome, estoy atorado, estoy dando vueltas, ayuda. Ahí se me sale el alma. Era mi voz, idéntica, con las mismas palabras que había dicho alguna vez por radio cuando me accidenté hace unos años en otro tramo. Pero no había nadie más conmigo esta vez. Nadie me había escuchado, y ahora esa señal seguía viva, como si hubiera quedado atrapada en este lugar. Me cubrí los oídos y cerré los ojos. Empecé a rezar sin saber bien ni a quién.
Lo único que pedía era que me dejaran salir, que me despertara, que todo esto fuera una pesadilla. Cuando volví a abrir los ojos, la estación ya no estaba. Ni el tráiler, ni el viejito, ni la tienda, ni nada. Estaba en medio de la carretera, completamente solo, caminando, sin recordar cómo había salido o cuánto tiempo había pasado. Me recogió una patrulla de la Guardia Nacional como a las 4 de la mañana. Les conté que mi tráiler se había descompuesto a la estación cercana, pero dijeron que no había ninguna gasolinera por esa zona, que el único parador estaba a 100 kilómetros atrás. Pensé que estaba confundido, pero cuando revisaron mis cosas no traía nada, ni el gansito, ni el café, ni el celular. Solo traía una chamarra que no era mía, manchada con algo como ceniza o tierra, como si hubiera pasado días enterrado. Tuve que hacer declaraciones, reportar la pérdida del vehículo, que apareció 3 días después en un lote baldío sin rastro de combustible y sin cámaras que explicaran cómo llegó ahí. Las llaves seguían puestas, y en el asiento del copiloto había un café y un gansito. Después de eso, traté de no volver a manejar de noche. Ya ni siquiera lo intento, ni siquiera por tramos cortos. Cada vez que oscurece, siento el zumbido de la radio en el oído. La sensación de que el tiempo puede doblarse, de que hay lugares que se repiten, como una trampa para el alma. No sé si lo que me pasó fue otra dimensión, un castigo o un aviso, pero desde entonces no puedo pasar por una gasolinera sin pensar, ¿y si esta no es la primera vez que la veo? ¿Y si esta es otra versión de mí y nunca salí de ahí? No lo sé, solo sé que jamás volveré a manejar de noche. Yo no sé si fue una alucinación, una broma de mal gusto del destino o de verdad vi lo que vi, pero desde esa noche ya no volví a confiar en lo que parece normal. Trabajo en una gasolinera de esas que están perdidas en la carretera. No diré cuál, pero es una zona federal de esas donde pasan más traileros que familias. Estamos en medio de la nada, con cerros secos a lo lejos, y la única luz siendo de los focos altos de la estación. De noche esto parece un escenario para una película de miedo, y lo digo porque ya me tocó vivir algo que todavía me cuesta contar. Esa noche no era distinta a las demás. Estaba de turno, como siempre, de las 10 a las 6 de la mañana. Los que han trabajado en gasolineras saben que la madrugada es otra cosa. No hay tanto ruido ni tanta gente. El aire se siente distinto. Uno escucha hasta los pasos de los animales entre los matorrales. Eran como las 2:10 de la mañana, más o menos. Me acuerdo porque acababa de terminar de barrer la zona de los despachadores. Me había sentado a revisar el celular. Había algo de neblina y el frío ya se empezaba a colar por debajo del uniforme. No tenía sueño, pero sí tenía una sensación rara en el pecho, como cuando sientes que va a pasar algo, pero no sabes qué. Entonces vi que se acercaba un tráiler. Las luces largas iluminaban toda la zona frente a mí, y el motor viejo vibraba como si ya pidiera descanso. Era un Kenworth blanco, de esos viejos. Traía el cofre despintado y los faros llenos de tierra. El tráiler se detuvo justo frente a la bomba 3, donde yo estaba. Bajó el chofer. Era un señor ya grande, pelo canoso, barba cerrada. Traía una chamarra gruesa, pantalón de mezclilla y botas cafés. Se notaba cansado, pero serio. Buenas noches, jefe. Lleno, por favor, me dijo casi en automático. Yo sentí con la cabeza. Tomé la manguera y comencé a despachar. Lo normal. Pero mientras el diésel llenaba el tanque, por pura costumbre eché una mirada rápida a la cabina del tráiler y ahí lo vi. En el asiento del copiloto iba otra persona, o al menos eso creí. Se veía como alguien encorvado, dormido contra la ventana. No le vi la cara ni la ropa, pero vi claramente la silueta. Pensé que tal vez era su ayudante o algún familiar que lo estaba acompañando. Así que por pura hacer conversación le dije, ¿también despierta su compa o ya cayó rendido ahí arriba? El señor me vio de inmediato. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Cuál compa? ¿De qué hablas? Pues sí, el que viene en la cabina con usted, el que está dormido. Él giró la cabeza hacia su tráiler y su cara cambió. No fue una cara de susto exagerado, sino de confusión, como si hubiera recordado algo que no quería recordar. Se quedó en silencio, bajó la mirada y lo dijo muy seco. Yo vengo solo. No supe qué decir. Pensé que tal vez me estaba tomando el pelo, o que no me quiso contar que traía a alguien. Hay quienes prefieren no dar detalles, no se acostumbra. Así que solo le dije como, ya, y me quedé en silencio mientras terminaba de cargar el combustible. Cuando terminó, el señor pagó en efectivo, subió sin decir más y arrancó, pero justo cuando encendí el tráiler, vi por segunda vez esa figura, claramente, como si alguien se asomara por la ventana del copiloto. No por mucho, solo por un instante, y luego desapareció. Yo me quedé congelado, no le dije nada al señor, solo lo vi alejarse llevándose esa cosa, o quien fuera. Pero aquí no termina esa historia. Unas 2 horas después, como a las 4 de la mañana, llegó otro tráiler. Era de la misma empresa, del mismo tipo de unidad.
Lo noté porque traía el mismo logo en la puerta y también estaba igual de sucio. El nuevo chofer, un tipo más joven, me pidió cargarle también gasolina. Mientras le despachaba, empezamos a platicar de lo normal, el frío, los caminos, lo pesado de la jornada. Y de pronto, sin que yo lo provocara, me dice: fíjate que uno de nuestros compañeros falleció hace poco, hace como 4 días. Se volcó allá por la sierra. No supimos bien cómo estuvo. Dicen que venía solo, pero otros juran que no, que traía a alguien más. Lo raro es que cuando lo encontraron, las puertas estaban cerradas por dentro y había huellas en ambos lados, pero solo un cuerpo. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como agua helada. No le conté lo que había visto, claro que no, pero el tráiler que describió era el mismo, y el señor también. Yo vi a alguien más con él, y esa cosa no era humana, o sí lo fue, pero ya no lo era cuando lo vi. No dormí bien después de esa noche. Al día siguiente, cuando llegué a casa después del turno, me acosté con la cabeza dando vueltas. No es que fuera la primera vez que pasaban cosas raras en la estación, pero esta vez había sido distinto. No era una sombra, no fue un ruido. Lo vi con mis propios ojos y no una, sino 2 veces. Lo que más me carcomía era que el segundo trailero, sin querer, me confirmó que aquel hombre estaba muerto. Y eso fue lo que me fregó, porque entonces, ¿a quién le despaché de madrugada? ¿A quién le cobré? ¿Y a quién le vi los ojos? ¿Y qué era lo que lo acompañaba? Estuve días callado, guardándome eso, como si fuera un secreto del que no podía ni hablar. Hasta que una madrugada, durante otro turno, regresó el compañero del otro trailero, ese que me contó lo del compañero fallecido. Me reconoció y se paró a echar un café del termo que vendemos ahí. Y mientras platicábamos, me animé y le dije: oiga, aquel compañero suyo se llamaba Raúl, ¿verdad? Él se me quedó viendo raro. Sí, ¿por qué? Traía un Kenworth blanco, chamarra de mezclilla, barba. Y entonces se le borró la sonrisa que traía. ¿Acaso lo viste por aquí? Tragué saliva y se lo conté todo. Cómo llegó, cómo me pidió gas, cómo le vi una figura al lado. Todo. No se burló ni me dijo que estaba loco. Al contrario, parecía más asustado que yo. Me dijo que el tráiler se había sido remolcado después del accidente, que el cuerpo del chofer estaba tan prensado que casi no lo pudieron sacar. Pero lo que más lo dejó helado fue cuando le conté lo del piloto invisible. Cuando lo encontraron, la puerta del copiloto estaba cerrada desde adentro, pero en el cristal del lado derecho había algo raro, como huellas. No eran de manos, eran como garras, como si alguien o algo lo hubiera estado viendo desde ahí, pero no había nadie más, solo él. Después de esa charla ya no volví a verlo, a ninguno de los dos, pero semanas después, durante otro turno, vino un supervisor del estado a hacer una inspección sorpresa a la estación. Nos quedamos platicando ahí un rato, le ofrecí un café y mientras hablábamos, me preguntó si alguna vez me había pasado algo extraño ahí. Yo no supe qué decirle, pero cuando notó que dudé, se me acercó y me dijo en voz baja: no eres el primero ni serás el último que ves cosas raras. Me explicó que en varias estaciones de carretera, sobre todo en las más viejas o en zonas con más accidentes, se han reportado cosas raras, desde luces que aparecen sin explicación hasta clientes que desaparecen después de cargar combustible. Incluso una vez me dijo: un despachador murió de un infarto luego de ver algo dentro de la cabina de un autobús que llegó a cargar solo. La carretera es otro mundo, me dijo. Ahí las cosas no son como las ciudades. Aquí el tiempo se dobla y las almas se pierden y a veces regresan. Una madrugada más, como a las 3:40, yo estaba acomodando productos en la tienda cuando escuché el motor de un tráiler llegando. Volví a salir, sin pensar mucho, hasta que vi el camión. Era el mismo, un Kenworth blanco, viejo, sucio. Me quedé parado. La sangre se me bajó a los pies. El tráiler se detuvo, pero esta vez nadie se bajó. Pasaron varios segundos y la cabina seguía apagada. Me armé de valor y me acerqué. El motor sonaba como encendido, pero no había nadie. Ni el conductor, ni el piloto. El asiento estaba vacío. Fui directo a la tienda para llamar a un compañero, pero cuando regresamos ya no estaba el camión. No hubo rastro de llantas ni sonido de salida. Nada. Decidí no volver a buscar la explicación a este tipo de cosas. Lo que vi esa noche y lo que he visto en otras ocasiones no son sueños ni tampoco bromas. Yo he visto a personas muertas y sé que se representan de esta manera porque de alguna forma buscan ser reconocidos antes de descansar en paz. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra gasolinera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo.
Yo soy Foster. Esto fue Terror Nocturno. Les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.